Gracia y paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea sobre todos y cada uno de ustedes en el día de hoy, mis amados hermanos y amigos. En esta ocasión, procurando ver si podemos concluir nuestro estudio bíblico con respecto al profetismo, tanto en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, como el profetismo en la experiencia carismática hoy. Desde luego, hemos cubierto bastante sobre el tema del profetismo del Antiguo Testamento y hemos trabajado también bastante con la experiencia del profetismo del Nuevo Testamento. Lo que me gustaría en esta ocasión es poder compartir con ustedes el nuevo entendimiento profético dentro de la Iglesia a la luz de las Sagradas Escrituras. Desde luego, la Iglesia como un cuerpo de creyentes que representa a Jesucristo tiene el deber y tiene la obligación de ser mutuamente edificada en todos sus miembros. ¿Qué quiero decir con esto? Que una de las cosas que el cuerpo de Cristo en su diversidad, un solo cuerpo diversificado con muchos miembros, el cuerpo de Cristo en su diversidad tiene el deber y la responsabilidad de edificarse mutuamente, de tal manera que nada falte en la dimensión espiritual, en la vida de los creyentes. Desde luego, la experiencia del profetismo antiguo testamentario, dijimos ya en reuniones pasadas, tenía que ver directamente con el proceso sacerdotal, con el proceso obviamente monárquico de Israel, y el profetismo era ese ente de Dios que velaría porque tanto el sacerdocio como la monarquía cumplieran con el pacto sinaítico. Esa era la responsabilidad del profetismo. Desde luego, posteriormente a la experiencia de Israel, donde el profetismo desaparece y el sacerdocio se pierde en el vacío, se pierde en su función, se pierde en su pertinencia, pues el profetismo guarda un silencio que no vuelve a aparecer hasta el periodo de Juan el Bautista. Juan el Bautista no es un profeta neotestamentario. Juan el Bautista es un profeta antiguo testamentario que sirve de puente, que sirve de reconciliación y de esperanza en su mensaje para presentar la figura del Mesías, a Jesucristo el Salvador, de quien él mismo dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una vez Juan termina su función profética y muere, y estoy hablando de Juan el Bautista, obviamente la iglesia entra ahora en una nueva dimensión, y la dimensión de la iglesia es la dimensión de la dirección que ésta tiene como cuerpo de Cristo bajo la gracia, bajo el cuidado, bajo la enseñanza, bajo la guianza del Espíritu Santo. Para que esto pueda realizarse de manera efectiva, desde luego, porque nosotros, la Iglesia del Señor, tenemos muchos idiomas, tenemos muchas culturas, tenemos muchas formas de entender y de comprender las cosas. Hay una gran diversidad en nosotros como seres humanos. Entonces, el Espíritu Santo, para poder trabajar con nosotros dentro de nuestra idiosincrasia, dentro de nuestras costumbres, de nuestras culturas, dentro de toda esa gama de elementos que nos hacen humanos, pero a la misma vez nos hacen diferentes y distintos,
ha provocado a la vida de la iglesia, ha producido en la vida de la iglesia dones y ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. Son estos dones y estos ministerios los que se encargan ahora, mediante la obra gloriosa del Espíritu Santo, de mantener la vida de la iglesia como un cuerpo. ¿Qué quiero decir con esto, mis amados hermanos? Que desde el punto de vista universal de la iglesia, ya no hay tal cosa como un individuo profeta al estilo de Elías, o como un individuo profeta al estilo de Jeremías, o como un individuo profeta al estilo de Malaquías. No hay tal cosa como eso. Ahora, más bien, lo que existe, lo que hay, es una iglesia como cuerpo. Y esa iglesia como cuerpo es la voz profética. ¿Me entendió ahora, mi amado hermano? O sea, usted y yo, perteneciendo a la iglesia de Jesucristo, perteneciendo al cuerpo del Señor Jesús y siendo representantes de ese cuerpo en esa diversidad de miembros que somos, usted y yo somos la voz profética dentro de nuestra sociedad y dentro del mundo. Ahora bien, si somos la voz profética, entonces tenemos un mensaje profético. Y el mensaje profético que usted y yo tenemos como iglesia tiene que estar circunscrito no a una idea, no a una inspiración personal y particular, sino tiene que estar circunscrito a las sagradas escrituras. Fíjese que esto es muy parecido a lo que sucedía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el profeta tenía que estar circunscrito a la palabra de Dios, porque el término profeta no es otra cosa que el nabí, y el término nabí lo que quiere decir es el que presta su boca para que Dios hable, es el que se convierte en trompeta de Dios para que Dios hable. Por lo tanto, el profeta no hablaba de su propia opinión, el profeta no hablaba por su propia cuenta, el profeta hablaba aquello que Dios le dictaba para decir o en su defecto les revelaba para compartir. Asimismo es la iglesia hoy. La iglesia hoy es la voz profética, pero esta iglesia hoy como voz profética no puede decir lo primero que se le ocurra, ni puede plantear lo primero que se le venga a la mente. La iglesia de hoy como voz profética tiene que decir aquello que la palabra de Dios sostiene. Por lo tanto, la experiencia profética hoy no puede estar sostenida y basada en meramente aquello que a mí se me ocurra decir. La experiencia profética hoy tiene que estar sostenida en aquello que a través de la palabra de Dios yo puedo comunicar a los demás. Ahora, desde luego, no podemos olvidar, en mi experiencia, yo soy pentecostal y como pentecostal que soy, yo creo en los dones, yo creo en los carismas, pero tengo que ubicar los dones y los carismas no solamente dentro del marco del contexto histórico de los mismos en la iglesia primitiva, sino tengo que buscar el apoyo y tengo que buscar el sostén de las Sagradas Escrituras, porque si la Escritura no lo sostiene, pues entonces no es funcional ni es pertinente para la iglesia de hoy. Ahora, fíjese que utilicé un término ahorita de cesacionistas. ¿Quiénes son los cesacionistas? Los cesacionistas
son aquellos creyentes, hermanos suyos y hermanos míos en el Señor, ¿sabe? Que postulan y creen que todos los dones cesaron y que como los dones cesaron, pues ya prácticamente no hay dones en medio de la vida de la iglesia, mucho menos el don de profetismo. Ahora, tanto los cesacionistas como los que creemos en la continuidad de los dones, todos sostenemos y creemos que Juan el Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento. Fantástico. Él fue el último profeta. Ahora bien, pero ¿qué tenemos que decir a la luz de las Sagradas Escrituras de los profetas del Nuevo Testamento, comenzando con Jesús? O sea, cuando decimos que Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento, no estamos diciendo que el profetismo cesó. No. Lo que estamos diciendo es que él es el último profeta dentro del marco del entendimiento, de la función, de la tarea, de la representatividad que él tenía con respecto a Dios en el Antiguo Testamento. Pero no estamos diciendo que el profetismo desapareció, que es el gran problema que tienen nuestros hermanos cesacionistas, que entienden y dicen que con Juan el Bautista terminó el profetismo. No, con Juan el Bautista lo que terminó fue el profetismo antiguo testamentario. Pero en el Nuevo Testamento encontramos a Jesús profetizando. Si el ministerio del profetismo hubiera terminado con Juan el Bautista, Jesús no hubiera podido profetizar. Sin embargo, Juan, en la Biblia presenta a Jesús profetizando. También Ágabo aparece también como profeta. Las hijas de Felipe aparecen también como profetas. Judas, un creyente de la iglesia primitiva, aparece como profeta. Silas aparece como profeta. Y también encontramos a los líderes de la iglesia de Antioquía, que también ellos aparecen como profetas. Entonces, si hay en el Nuevo Testamento desde Jesús hasta los creyentes de la iglesia de Antioquía que aparecen como profetas, es imposible entonces partir de una premisa tan equivocada como esta de decir que con Juan el Bautista cesaron los dones del profetismo, porque realmente los dones del profetismo no han cesado. Lo único es que el don de la profecía ahora tenemos que mirarlo dentro del contexto de otra experiencia, de otra dimensión. Tenemos que mirarlo ahora desde otra perspectiva, desde otro ángulo, porque desde luego aquellos profetas de la antigüedad no profetizaban lo que la Biblia decía, porque no tenían la Biblia. Ellos profetizaban lo que el Espíritu Santo les inspiraba a profetizar. En el caso nuestro hoy, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, los hombres y mujeres que sirven en el profetismo dentro de la iglesia tienen unas características particulares. Por eso, si ustedes recordarán, hace ya algunas semanas atrás, yo dije que yo creía en el profetismo hoy, pero no creo que haya ningún hombre ni ninguna mujer en el profetismo hoy que pueda aducir o que pueda abrogarse el que es profeta como Juan el Bautista, o que es profeta como Elías, o que es profeta como Malaquías, o que es profeta como Jeremías, porque ese es un tipo de profetismo que cesó con Juan el Bautista. Lo que no ha cesado es el don de la profecía. Este don todavía está operando en la vida de la iglesia, está operando en la vida de los creyentes, y la mejor evidencia que tenemos de esa operación del don de la profecía y de los dones espirituales en la vida de la iglesia es que cuando Juan el Bautista termina su trabajo profético,
Jesús lo continúa, Ágabo lo continúa, las hijas de Felipe lo continúan, el mismo Felipe lo continúa, Judas, Silas y los líderes de la iglesia de Antioquía lo continúan. Ahora, lo que necesitamos mirar, mis amados hermanos, es cuál es la función del don profético hoy, cuál es la pertinencia del don profético hoy. Y vuelvo de nuevo a enfatizar, yo no tengo reparos con el don de profecía hoy. Yo con lo que tengo reparos es con algunos individuos que hacen pretender creer que ellos son profetas al estilo de Juan el Bautista, o que son profetas al estilo de Elías, que son profetas al estilo de Jeremías, porque esa función de profetismo ya desapareció. Lo que no ha desaparecido es el don de la profecía. Este don profético que existe hoy atiene para demostrar precisamente el cuidado y la acción del Espíritu Santo a la vida de su iglesia, a la vida de sus siervos en el tiempo de hoy, porque el don de profecía hoy tiene una función muy particular y muy distinta. Y yo se lo voy a explicar. ¿Para quiénes profetizaban en el Antiguo Testamento los profetas? Pues ellos profetizaban para el sacerdocio, profetizaban para la monarquía y profetizaban para el pueblo. ¿Para quiénes profetiza hoy la iglesia? ¿Para quiénes profetizan hoy los que tienen el don de la profecía? Pues mira, ellos profetizan para la edificación de nosotros. Entonces, si profetizan para la edificación de nosotros, mis amados hermanos, mis queridos amigos, si profetizan para la edificación de nosotros, entonces debemos entender con perfecta claridad que la función del don de la profecía hoy que existe tiene una intención totalmente distinta al don de la profecía antiguo testamentaria. De hecho, cuando miramos las Sagradas Escrituras, el apóstol San Pablo, que es el que da forma teológica a esta experiencia profética dentro de la vida de la iglesia para la edificación de los creyentes, ni lo prohibió, ni lo eliminó, aún dentro de la iglesia que más mal uso le dio al don de lenguas y al don de profecía. Si miramos en el capítulo 14 de Primera de Corintios y en el verso 39, encontramos precisamente al apóstol San Pablo diciéndole a los creyentes de Corinto, a los que más mal han utilizado el don de la profecía, a los que más mal han utilizado el don de lengua, Pablo les dice a ellos, no quiero que dejen de profetizar, ni quiero que dejen de hablar en lenguas. Por el contrario, los estimula, los exhorta. Y desde luego aquí está el verso donde dice, el verso 39, dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Por lo tanto, negar la acción de los dones hoy sería plantear a un Dios funcionando en la iglesia del principio sin revelarnos su poder hoy. O sea, negar la acción de los dones hoy sería plantear que hoy la iglesia vive una experiencia de desventaja en cuanto a la mutua edificación de los creyentes. Claro que hay diferencias entre el profeta del Antiguo Testamento y el profeta de hoy. Y claro que nadie debe pensar hoy que es profeta como Elías o como Ezequiel o como Jeremías o como Samuel. Porque a fin de cuentas, la iglesia en su componente total
Qué maravilla, ¿verdad? La iglesia en su componente total. Somos profetas y vivimos dentro de un reino. Y en ese reino, por estar en Cristo, somos reyes. Y por estar en Cristo, somos sacerdotes. Ahora, lo que sí es importante es que nosotros podamos tener una comprensión clara de la función del profetismo hoy. Y yo me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que la iglesia de hoy tiene dos fuentes de profecía. Dos fuentes de profecía. La primera de ellas, lo que el apóstol San Pedro en su carta en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21 dice que la profecía más segura es la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando usted predica la palabra, cuando usted enseña la palabra, cuando usted comparte la palabra, usted está profetizando. Esa es la profecía más segura. La profecía más segura es las Sagradas Escrituras que desde el punto neotestamentario revelan al Cristo que anunció el Antiguo Testamento y lo presenta y lo evidencia. Esa es la palabra más segura. Ahora, la otra fuente es la fuente que adviene a la vida de nosotros los creyentes como iglesia en nuestras reuniones, donde hay una palabra profética que adviene como un don a la vida de cualquier creyente para edificar la iglesia o para edificar a algún creyente en particular. Y es en ese sentido donde nosotros necesitamos ubicarnos. Fíjese, mis amados hermanos y amigos, que yo no he caído en la trampa de negar los dones y los carismas dentro de la vida de la iglesia. Todo lo contrario, creo en los dones y creo en los carismas dentro de la vida de la iglesia. Pero por el otro lado, no he querido tampoco caer en la trampa de un profetismo arrogante, de un profetismo soberbio y de un profetismo enajenado al contexto bíblico, donde algunos individuos han pretendido hoy presentarse como profetas dentro de la iglesia, negándole a la iglesia en su totalidad ser una voz profética. Y ahí es donde yo tengo mis serios problemas. Y tengo serios problemas porque si yo como individuo me declaro profeta al estilo de Elías, al estilo de Samuel, al estilo de Juan el Bautista, si yo como individuo me declaro profeta a ese estilo y le hago saber a la iglesia que yo, Moisés, soy el profeta, entonces yo estoy negando lo que es la visión neotestamentaria, que plantea que toda la iglesia como cuerpo de Cristo es la voz profética. Por lo tanto, la iglesia es la profeta de Dios. Y es una profeta que tiene como filtro para su profecía las Sagradas Escrituras. Porque será profeta en tanto y en cuanto proclame la Escritura. Será profeta en tanto y en cuanto proclame la palabra de Dios. El día que la iglesia caiga en la trampa de decir lo que se le ocurra para complacer el oído de los demás, entonces dejaría de ser profeta. Pero somos profetas desde el punto de vista universal porque nos circunscribimos a las Sagradas Escrituras. Diciendo esto, yo quisiera ahora
Claro, no les voy a leer el capítulo completo, pero por ejemplo, les voy a leer Primera de Corintios, capítulo 14, del verso 1 hasta el verso 5. Y luego voy a escoger otros versos más para leérselo. Y mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 14, del 1 al 5. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. ¿Nota bien? No hay cesacionismo en la doctrina de Pablo. No hay cesacionismo en las Sagradas Escrituras. No, no existe el cesacionismo. Los dones están vigentes. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Qué es profecía aquí? Profecía aquí es proclamar la palabra de Dios, el propósito de Dios mediante su palabra. Esa es la fuente primera que yo mencioné, la vía primera. Ahora, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Mira esta fuente. Esta es una fuente de proclamación de las Escrituras para edificar, para exhortar y para consolar a los seres humanos. Verso 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica ¿a quién? A la iglesia. Por lo tanto, mis amados hermanos, aquí está evidenciada las dos fuentes. La fuente donde el que profetiza habla a los hombres y la fuente que demarca que el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba la edificación. Nota bien la particularidad aquí del don de la profecía. En el Antiguo Testamento, el profeta feliz de la vida iba donde el rey y le decía, mañana mueres. Y yo le pregunto a usted si eso edifica. Donde el rey iba al pueblo y le decía, mañana llega el cautiverio. Yo le pregunto a usted si eso edifica. Era la palabra de Dios para confrontar al pueblo, al sacerdote y a la monarquía. Pero ahora en la dimensión de la iglesia hay un contexto distinto. Ahora la iglesia como cuerpo de Cristo, en esa diversidad de miembros distintos, diferentes, es edificada por el Espíritu Santo. Y para ser edificada hay dones, ministerios en medio de la iglesia, en medio de los creyentes. Y esos dones y esos ministerios, Dios los usa para la edificación de la iglesia. Ahora, vayamos al verso 12 para que usted vea lo que el verso 12 nos dice. El verso 12 entonces dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Note bien que la palabra edificación va a aparecer aquí en varias ocasiones. Si paso al verso 13, por lo cual el que habla en lengua extraña pida poder interpretarla. Verso 18, mira cómo dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Verso 23, mira cómo dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no diráis que estáis locos. Verso 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado.
Verso 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Verso 26, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para la edificación. Note bien, y el capítulo termina precisamente invitando a los creyentes e invitando a la iglesia que no dejen de practicar los dones espirituales, como lo es el hablar en lengua y como lo es el profetizar. Yo espero que usted haya visto las dos vías del profetismo hoy. En el Antiguo Testamento, el profetismo tenía una función, el profetismo tenía un propósito, y era velar porque se cumpliera el pacto sinaítico entre el pueblo, el sacerdocio y la monarquía. ¿Me entendió ahora? Ese don de la profecía no ha cesado. Lo que pasa es que ahora tiene una función distinta, tiene una función diferente, totalmente distinta y totalmente diferente. La función ahora es utilizar las Sagradas Escrituras para que el mundo conozca a Jesucristo a través de la profecía, de la proclamación de la palabra. Y cuando nosotros nos reunimos como creyentes, pues si hay alguien que tiene un dolor, si hay alguien que pasa por una prueba, si hay alguien que está pasando por un quebranto, por alguna aflicción, puede aparecer, ya sea por la escritura o ya sea por el don de la profecía, una palabra de consuelo, una palabra de esperanza, una palabra de edificación que bendiga la vida de ese creyente, que bendiga la vida de ese hermano o de esa hermana y pueda ser edificado. Lo que es importante es que esa palabra tiene que, esa palabra profética, quiero decir, tiene que estar vinculada directamente con las Sagradas Escrituras. Es decir, no puede haber bajo ninguna circunstancia una profecía que no esté avalada por la palabra de Dios. Ahora bien, para poder abundar un poquito más sobre esto, permítame añadir un nuevo concepto. El apostolado reconocido en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Ese apostolado profético cesó con Juan el Bautista. Luego surgieron unos nuevos apóstoles. Y esos nuevos apóstoles está claramente demarcado en la historia bíblica. Eran 12. ¿Verdad que sí? Eran 12 apóstoles. Y eran 12 apóstoles que servirían para la administración desde el cumplimiento profético en términos de la tarea y la función de Israel para presentar a Cristo. Esos 12 servirían como ese cumplimiento profético. ¿Qué sucedió cuando Judas traiciona y se elimina como apóstol? Pues yo les voy a decir rápidamente. Cuando Judas se elimina como apóstol, quedaron 11 apóstoles. Y la cristiandad entendió que Jesús había establecido 12. Por lo tanto, si Jesús había establecido 12, no podían ser 11. Echaron suerte y la suerte cayó en Matías. Y fue nombrado
apóstol para completar el número 12. Mire, la suerte se echó sobre varios. A lo mejor si los apóstoles hubieran sido puertorriqueños, hubiéramos dicho, ay bendito, vamos a incluir a fulano también. Y en lugar de 12 hubiéramos sido 20. Pero en el caso de los apóstoles, no, Jesús escogió 12. No pueden ser 11, pero tampoco pueden ser 13, ni 14, ni 15, ni 20. Tienen que ser 12. Por lo tanto, echaron suerte y finalmente escogieron a Matías como el apóstol número 12. Posteriormente a eso, llegó Pablo. Y Pablo vio la evidencia de que él podía ser llamado apóstol. Y la iglesia primitiva en Jerusalén evaluó esa evidencia y entendieron que era cierto. Pablo podía ser apóstol, pero había un problema, un problemita. Y es que ya la iglesia había dictaminado que si Jesús escogió 12, eran 12. No podían ser 11 ni podían ser 13. Y en este caso, si aceptaban a Pablo como apóstol de Jerusalén, entonces iban a ser 13. ¿Dejó por esto la iglesia de reconocerlo como apóstol? No, no. ¿Sabe lo que hizo la iglesia? Inteligentemente, la iglesia lo nombró apóstol. Pero ¿sabe para qué lo nombró apóstol? Para la gentilidad. Es decir, la iglesia de Jerusalén entendió perfectamente que su función y su ministerio correspondía al plan diseñado por Dios con respecto a Israel, la promesa que Dios había dado con respecto a que Israel sería la fuente de la proclamación fue cumplida a través de esos 12 apóstoles. Pero ahora, como el evangelio tiene que llegar a la gentilidad, la iglesia primitiva, esos 12, declaran a Pablo apóstol, pero lo declaran apóstol de la gentilidad. Ahora, llama la atención esto, porque desde luego el término apóstol, ese término apóstol, que muy bien pudiéramos decir cesó con los 12 apóstoles, continuó dentro de la vida de la iglesia. Y desde luego, hasta el día de hoy, ese término apóstol sigue y sigue vigente en la vida de la iglesia. Pero vuelvo de nuevo a señalar, vuelvo de nuevo a plantear, no es igual a los apóstoles de la iglesia primitiva. Yo no niego que haya apóstoles. Lo que yo niego es que un apóstol de hoy diga que él es apóstol como Pedro, como Juan, como Andrés, como Felipe, como Tomás. Porque a fin de cuentas, ellos se reservaron un número restricto. Yo digo que la iglesia, como cuerpo universal de Jesucristo, todos somos apóstoles. ¿Me entendió? ¿Y por qué la iglesia, como cuerpo de Jesucristo, todos somos apóstoles? Mire, porque la palabra apóstol no tiene ningún significado de divinidad. La palabra apóstol lo que significa es enviado. Enviado. Eso es todo lo que significa la palabra apóstol. Un enviado. Un apóstol no es otra cosa que un enviado. Y a todos los cristianos se nos ha enviado a hablar de Jesucristo. Nuestros amigos cesacionistas
plantean que la profecía, que los dones y que la vida apostolar cesó, ya concluyó. Pero a mí me parece que están equivocados. Yo creo que tanto la profecía como los dones, como el sacerdocio, como el reinado están vigentes. Y así también está vigente el apostolado. Lo único es que no es un título personal e individual, sino que esto es un título colectivo para todos los creyentes, para toda la iglesia, para todo el cuerpo de Cristo. Ahora, lo que plantea el caso de los profetas y profetisas del Nuevo Testamento es más bien un elemento de edificación por el Espíritu para la iglesia del Dios vivo, en una función distinta, en una tarea distinta, dentro de un contexto distinto. Lo que no podemos negar es que el profetismo está vivo. Lo que no podemos negar es que el don de la profecía está viva. Lo que no podemos negar es que el ministerio del apostolado está vivo. Como no podemos negar que el ministerio sacerdotal está vivo, porque la iglesia compone, es el cuerpo de Cristo, y Cristo es el rey, y Cristo es el profeta, y Cristo es el sacerdote. Por lo tanto, todos los creyentes en el cuerpo de Cristo, en la diversidad de sus miembros, todos los creyentes representamos el sacerdocio, el profetismo y, desde luego, el reinado de Jesucristo. Ahora, si ya he dicho que el profeta de hoy no tiene ningún vínculo con el profeta del Antiguo Testamento, en su función, en su tarea, en su contexto. Ahora yo quisiera, de alguna manera, poder plantear esto y manejar esto en los 10 minutos que me quedan. Estoy de acuerdo en que nadie debe presumir de un apostolado en continuidad con el apostolado primitivo. Ya eso ya yo lo dije. Ni que un profeta hoy debe plantear que está en continuidad con los profetas antiguos testamentarios. Eso ya también lo he planteado. Y también he planteado que nuestros amigos cesacionistas yerran cuando plantean que las profecías han cesado, que los dones han cesado, porque ni los dones ni las profecías han cesado. Los que están en un contexto distinto siguen ejerciéndose los dones y las profecías, inclusive el apostolado, porque toda la iglesia es el apóstol de Jesucristo. Todos los creyentes hemos sido enviados para la predicación. Ahora, nuestros hermanos cesacionistas hablan de las escrituras neotestamentarias como si los apóstoles ya hubieran tenido eh, eh, sus haber cesado ya para predicar en sus días. Pero se pierde de perspectiva, obviamente, se pierde de perspectiva que las escrituras sagradas eran cartas inspiradas por el Espíritu Santo en acorde con la iglesia primitiva y con su mensaje oral. Por lo tanto, ese ministerio continúa, existe. ¿Cómo quiero finalizar mi estudio, mi reflexión con ustedes en la noche de hoy? La quiero finalizar de la manera siguiente. Ya he dicho que la profecía hoy tiene dos vías, tiene dos fuentes. La primera fuente es la profecía de la iglesia, la profecía del cuerpo de Cristo para la proclamación de las sagradas escrituras. Cuando un hombre y una mujer
hablan de Jesucristo conforme a las Sagradas Escrituras, están profetizando. Están profetizando una oportunidad de reconciliación con Dios. Están profetizando una oportunidad de encuentro con Dios. Están profetizando una oportunidad de reconciliación del ser humano consigo mismo, con Dios, con sus semejantes y con la naturaleza. Pero para poderlo hacer efectivamente, la profecía tiene que ser bíblica. La predicación tiene que ser bíblica. Ahora bien, esa es la fuente primaria. La fuente secundaria es el hecho de que los creyentes nos reunimos como cuerpo. Y si usted miró bien, hay una palabra clave aquí. La palabra clave aquí es edificación. Por lo tanto, los creyentes nos reunimos para ser mutuamente edificados. Nos edificamos con el abrazo, nos edificamos con el beso, nos edificamos con el Dios te bendiga, nos edificamos entre los cánticos, nos edificamos en los testimonios, nos edificamos con la oración, nos edificamos escuchando la Escritura, nos edificamos en el estudio de la palabra del Señor. Pero el Espíritu Santo que opera en la vida de la iglesia siempre va a velar porque todos estemos edificados. Por lo tanto, cuando llega alguien con dolor, cuando llega alguien con aflicción, cuando llega alguien con un problema, cuando llega alguien con alguna adversidad, el Espíritu Santo puede usar a un creyente en la comunidad para traer una palabra de ciencia, para traer una palabra de sabiduría, para traer una palabra de consolación, para traer una palabra de edificación, de bendición a la vida de los creyentes. ¿Cuántas veces no hemos llegado a una reunión de creyentes, a un estudio bíblico, con un problema, con un pesar, con una ansiedad? Mire, y el cántico no nos dijo nada. Y aún la lectura del Salmo responsorial no nos dijo nada. Y aún la predicación no nos dijo nada. Pero el Espíritu Santo, que es tan sabio y está consciente de que el encuentro de los creyentes es para la edificación, hemos sido edificados por un abrazo, por un beso. Hemos sido edificados por una expresión como estoy orando por ti. O hemos sido edificados porque Dios ha usado a un hombre o a una mujer con una palabra de sabiduría diciéndonos, así te dice el Señor, y trae mediante una palabra consuelo, bendición y edificación a nuestras vidas. Concluyo con esto. Hubo un profetismo en el tiempo de Israel, dado por Dios a la vida del pueblo para cuidar el pacto sinaítico, haciéndole saber a los reyes, a los sacerdotes y al pueblo que la voluntad de Dios tenía que cumplirse observando el pacto sinaítico. Eso hacían los profetas del Antiguo Testamento. Ese profetismo cesó con Juan el Bautista, pero el espíritu de la profecía no cesó. El don de la profecía no cesó. Jesús fue profeta. Y toda esa estela de hombres y mujeres en el Nuevo Testamento se desempeñaron en la profecía. Lo que quiere decir es que ya no profetizaban a reyes, ni a sacerdotes, ni profetizaban tampoco al pueblo de Israel, porque se habían distanciado por completo. Pero ahora profetizaban al mundo gentil con el mensaje de Jesucristo
probándolo a la luz del Antiguo Testamento. Y esa era la profecía más segura. Y en adición a ello, se abría esta otra segunda fuente, la profecía que edifica, la profecía que bendice, la profecía que restaura la vida de los creyentes en tiempo de crisis. Bendigamos al Señor, exaltemos al Señor, reconociendo que el don del Espíritu todavía está vivo. Opera en nosotros la iglesia y nadie tiene que apropiarse de ello, porque los dones no son patrimonio de ningún individuo. Los dones son patrimonio del Espíritu Santo, otorgados a la vida de la iglesia para la edificación de todos. Que el Señor me los bendiga. La gracia y la paz del Señor sean sobre todos y cada uno de ustedes, ahora y siempre. Amén.